en el ministerio y en la vida como cristianos. Todos en algún momento luchamos con la duda. Existe esta combinación de duda y fe, y tenemos que ser honestos al respecto. Porque para liderar un ministerio, para servir en el reino de Dios, se requiere un elemento de fe. Y sin embargo, la duda tiende a asomarse. Y es importante que no toleremos la duda, aunque esté presente. Que sepamos que debemos abordar esto de una manera muy específica. Hubo una historia sobre Jesús. Cuando él resucitó y se estaba preparando para ascender, reunió a los discípulos a su alrededor en la ladera de la montaña para ascender y dice, y todos vinieron y le adoraron, pero algunos dudaron. Así que incluso después de la resurrección, si los discípulos tuvieron momentos de duda, nosotros también los tenemos. Lo que hacemos en esas temporadas de duda es lo que se vuelve tan importante. Así es como lo dice en Lucas, capítulo 18, versículo 8. Esto es lo que dijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿encontrará fe? Jesús no dijo, ¿encontraré perfección? ¿Encontraré que todo esté hecho? Él dijo, ahora cuando regrese, ¿los encontraré todavía confiando en mí? ¿Tendrán esta fe y confianza en mí? Y como líderes en el ministerio, especialmente, tenemos que entender que la fe es una batalla que luchamos. Primera de Timoteo 6:12. Lo expresa de esta manera. Pelea la buena batalla de la fe. La Biblia dice, escucha, no simplemente entras en la fe con facilidad, es una batalla. Así que cuando ves la duda, tienes que saber cuáles son las herramientas que necesitas para luchar contra esa duda y ver cómo la fe florece de muchas maneras. Así es como Jesús fortalece nuestra fe y hay una historia en las Escrituras, un relato de lo que sucedió en la resurrección de Jesús. Y estamos en ese capítulo. Es Juan 20. Y en Juan 20 tienes la historia de 3 personas que se encuentran con la resurrección de Jesús, pero todos dudan. Está María, quien llega primero, y ella ha escuchado a Jesús enseñar durante 1 año acerca de cómo va a resucitar. Ha escuchado todas las enseñanzas, todas las ilustraciones, y sin embargo, en ese tercer día, cuando llega a la tumba y la piedra está removida, no tiene ninguna expectativa. Ella quiere saber dónde lo movieron. Y esa es una duda que muchas veces nosotros tenemos. Luego está Juan, que cuando escucha la noticia, corre hacia la tumba, pero tiene que esperar. Él duda, no entra en la tumba. Y muchas veces nosotros dudamos. Dios nos está llamando a hacer algo en el ministerio, pero esperamos, y esperamos porque dudamos, porque vacilamos. Y luego está Tomás en el capítulo 20 de Juan. Tomás es conocido como el Tomás incrédulo, y su postura es, tengo que ver las circunstancias naturales, tengo que tocar sus manos, entonces creeré. Y en cada uno de estos personajes estamos nosotros. En el ministerio, tendrás momentos como el de María, en los que realmente no esperas que Dios vaya a obrar. Tendrás momentos como el de Juan, en los que dudas en entrar en lo que Dios tiene para ti. Y tendrás momentos como el de Tomás, en los que dices, cuando vea que las circunstancias naturales cambian, cuando vea que llega el ingreso, entonces creeré que Dios está obrando. Y en cada uno de estos personajes entendemos qué es la duda y entendemos cómo Jesús aborda la duda para fortalecer nuestra fe. Así que primero está María. María no esperaba que Jesús hubiera resucitado. Ahora ella va. Ella ama al Señor. Ella está siguiendo al Señor. Y así es como la fe y la duda de alguna manera trabajan juntas. Tenemos esta relación con el Señor e incluso hacemos la oración, pero no la esperamos. ¿Por qué? María no lo esperaba. Me pregunto si fue porque no necesariamente se sentía digna de ser parte de esto. En el mundo antiguo, las mujeres estaban muy marginadas. Eran consideradas tan inferiores que una mujer no podía testificar en la corte. Sus palabras no eran válidas como testimonio. Me pregunto si María, debido a su identidad como mujer en el mundo antiguo, pensaría, no soy digna, no puedo ser testigo de esto. Y lo que descubres es este elemento de duda que se registra en nuestra identidad. Y sin embargo, la fe supera la duda a través de la presencia del Señor. Jesús se muestra a María. Él está completamente presente. La fe no se trata solo de memorizar la palabra.
Se trata de una revelación de Jesucristo en tu vida. Así es como se expresa en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijen sus ojos en Jesús, quien es el autor y perfeccionador de la fe. La Biblia dice que la fe viene de Jesús. Él la cumple. Y muchas veces cuando pensamos en la fe, solo pensamos en las promesas, pero realmente nunca conocerás las promesas de Dios de una manera de fe hasta que conozcas a la persona detrás de la promesa y la palabra de Dios revela a Jesús en ese sentido. María nos enseña que la duda se supera mediante una revelación de Jesús. Puede que estés cuestionando algunas cosas. Puede que estés haciendo una oración, pero en realidad no esperas que Jesús responda. ¿De qué manera necesitas conocerlo más? ¿Cómo necesita Él estar más presente en ti para que puedas llegar a un punto en el que digas, bueno, sí, por supuesto que Jesús responderá? Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. Sin fe, sí, es imposible agradar a Dios. Esto es una verdadera revelación sobre este aspecto de la fe. Cuando tienes fe, tienes confianza. Te entregas a Dios. Y Dios dice, sabes, si no estás dispuesto a entregarte a mí y dejar que yo me entregue a ti, entonces nuestra relación será solo transaccional. Yo quiero que nuestra relación sea relacional. Puedes entender por qué María quería un abrazo de Jesús, porque está en este momento de revelación personal. La fe es una cuestión del corazón, no solo de la mente. Y cuando tu corazón está conectado con Jesús, entonces puedes decir lo que David dijo en el Salmo 5:3 cuando dice, por la mañana, oh Señor, te presento mis peticiones y espero con expectación, porque conoces a Jesús, ahora esperas. Si estás dudando y eres como María, es una falta de expectación. La respuesta es pasar tiempo conociendo a Jesús de manera más íntima. Conoce a la persona detrás de la promesa. Y a medida que conozcas a la persona detrás de la promesa, la fe crecerá y la duda se disipará. Pero luego pasas al segundo personaje, Juan. Juan está en la historia y su historia es muy diferente a la de María. Juan y Pedro reciben la noticia y corren adelante. Algún día me gustaría preguntarle a Juan por qué era tan importante que en este pasaje él mencione que podía correr más rápido que Pedro. Simplemente tengo curiosidad de por qué eso era importante. Pero Juan llega primero, pero no entra. Como que se asoma, pero luego duda. Al igual que María, él está conectado con Jesús. Él es el discípulo a quien Jesús amaba. Hay una relación ahí, pero él duda, espera. Me pregunto, ¿por qué? Me pregunto si Juan tiene tanto miedo de sentirse decepcionado. Su corazón está conectado con Jesús. Él ama a Jesús, sabe que Jesús lo ama a él. Y me pregunto si esa duda surge de no querer sentirse decepcionado. Y no es hasta que Pedro llega y entra de cabeza en la tumba que Juan puede entonces entrar en la tumba. Y lo que tenemos en esta historia es una imagen de nosotros y la duda a veces, donde dudamos. Dios te está llamando a dar un paso de fe. Él te está llamando a que tomes un riesgo en el ministerio. Y dudas, porque no quieres sentirte decepcionado. No quieres que te fallen, ya sea porque no quieres darle mala reputación a Dios o simplemente porque en lo personal no quieres que te decepcionen. Gracias a Pedro, Juan puede entrar y la imagen de necesitar personas en nuestra vida que nos lleven a una fe mayor es muy importante. Y lo que hacen es muy importante. Ellos entran en la tumba y nos enseñan cómo crece la fe. En la historia de María, la fe crece a través de una revelación de Jesús. Pero en la historia de Juan, dice que ellos entran y comienzan a analizar. Literalmente teorizan. Miran las sábanas y se fijan en cómo están colocadas. Si el cuerpo simplemente hubiera sido robado, las vendas no estarían allí. Si alguien hubiera querido destruir el cuerpo, lo habrían desenvuelto rápidamente y simplemente las habrían tirado a un lado. Pero están investigando la realidad de cómo están puestas las vendas y la venda de la cabeza. Su investigación dice, vieron y creyeron. Y superamos la duda haciendo una investigación. Profundizando en este asunto, leyendo las Escrituras, entendiendo lo que dice y cómo lo dice,
Mira cómo lo expresa en Proverbios capítulo 22, versículo 18. Es bueno guardar la palabra de Dios en tu corazón y tenerla siempre, lista en tus labios para que confíes en el Señor. La lucha de la fe se lleva a cabo a través de la revelación. Muchos de ustedes están dudando. Necesitas que Dios haga algo. Y puede que ni siquiera sepas completamente lo que dice la Biblia, cómo habla Dios sobre ese tema, cómo Dios da una promesa respecto a ese asunto. Y al igual que Juan y Pedro, necesitas investigar para entender lo que Dios dice, porque la fe no es solo una cuestión del corazón como en el caso de María. La fe también es una cuestión de la mente, donde estudias la palabra de Dios y tienes una mente renovada tal como ellos estudiaron y razonaron sobre ello. La fe no es una fe ciega. Es una fe que elige la realidad del reino de Dios, no la realidad de este mundo, y la revelación llega a ti cuando estudias junto con otras personas. Así que tienes a María, la fe es del corazón. Necesito una revelación de Jesús. Tengo a Juan, la fe es de la mente. Dudo, necesito una revelación de la verdad y de la realidad del reino. Pero luego tienes a Tomás. Tomás es único y desafortunadamente lo llaman Tomás el incrédulo, lo cual tal vez no sea tan justo. Tomás dice, cuando las circunstancias se presenten, entonces creeré. Lo positivo de Tomás es que no depende de otras personas. Necesita hacer lo suyo. Sabe, necesito descubrir esto por mí mismo. No basta con que mis padres crean. No basta con que mis padres hagan esto. Yo necesito apropiarme de ello. Y eso es lo positivo de Tomás. Lo negativo es que solo se apropia de ello a través de circunstancias naturales. Me pregunto por qué. Para Tomás, toda su vida ha estado orientada a ser apóstol, pero el libro de los Hechos nos enseña que, para calificar como apóstol, tenías que haber visto a Jesús resucitado, y en la primera aparición de Jesús, una semana antes, Tomás no está presente, y de repente, su llamado en la vida está en peligro. Esto es sumamente significativo. Esto pesa mucho sobre él. Me pregunto si Tomás tiene esta duda porque es tan importante que la conclusión se vuelve: necesito ver algo en lo natural porque esto es demasiado grande para mí, personalmente. Y a veces luchamos con la duda, porque es algo muy significativo para nosotros. Hemos entregado nuestra vida y nuestra alma al ministerio. Y luchamos con la duda diciendo, solo necesito ver algún fruto y entonces creeré que Dios está involucrado porque estamos tan completamente comprometidos con eso. Y necesitamos circunstancias naturales que nos ayuden a lidiar con lo profundamente y personalmente involucrados que estamos. Esta es la historia de Tomás. Y a través de Tomás aprendemos otra manera, de superar la duda. María nos enseña que superas la duda mediante una revelación personal de Jesús. Juan nos enseña que superas la duda investigando la palabra y conociendo cuál es la verdad del reino. Pero Tomás nos enseña que superas la duda participando. Y esto se vuelve muy importante. Mira cómo lo dice Santiago 2:17. La fe sin obras es inútil. La fe sin acción de nuestra parte es realmente inútil. Y lo que eso significa es que nuestro trabajo es participar. Tomás dudó, pero se presentó. Y a veces todo lo que necesitamos hacer, es presentarnos. Podrías decir, bueno, Tomás dudó, así que no va a estar allí. No, él se presentó. Él quería estar allí, tenía que participar. Dios nos invita a participar con Él como una medida de nuestra fe, porque eso hace que la fe sea real y viva. Cuando dudas, lo haces como espectador. Pero cuando crees, lo haces como un participante en lo que Dios está haciendo. Y para algunos de ustedes que están en una posición de duda en este momento, solo tienen que tener el valor de presentarse. Y si tú te presentas, Dios se presentará.
Tomás se presenta y Jesús está allí. Y lo que me encanta de Jesús es que es como si dijera, escucha, si esto es lo que necesitas, Tomás, para creer, aquí tienes, esto es lo que necesitas. Pero en la presencia del Señor, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que probablemente Tomás nunca llegó a tocar a Jesús. Él dejó de lado sus condiciones. Pero solo porque participó en su fe al presentarse. Tienes a estas tres personas que nos representan. Tres dimensiones de la duda. No esperamos, dudamos. Queremos circunstancias naturales. Y como líder en el ministerio, tienes que pelear la buena batalla de la fe. Y lo haces a través de una revelación de Jesús. Y lo haces mediante el estudio de su palabra. Y lo haces simplemente presentándote y lo haces en comunidad. Creo que es muy importante que Juan 20, al enseñarnos sobre la duda y la fe, trate sobre la resurrección, porque la resurrección es la clave de la fe. La piedra que fue removida en la tumba no estaba ahí para dejar salir a Jesús. Fue removida para dejarnos entrar, para que veamos que Él ha resucitado. Creo que es una verdad histórica muy importante, que además de esta historia en Juan 20, los discípulos y los líderes de la iglesia nunca visitaron una tumba. Hoy en día nadie realmente sabe dónde está la tumba, porque la tumba es insignificante. Él ha resucitado y es un Jesús vivo, el que nos permite pelear la buena batalla de la fe. Es como si fuéramos cristianos del tercer día viviendo en su resurrección. Mira cómo lo escribe el profeta Oseas. Venid, volvamos al Señor. Después de 2 días, Él nos dará vida. Al tercer día nos restaurará para que vivamos en su presencia. Oseas dice, escuchen, somos cristianos del tercer día. Quiero que piensen en esto. Como jóvenes líderes en el ministerio, se nos anima mucho a ser fieles. Sé fiel al llamado de Dios, sé fiel a tus líderes, sé fiel a la iglesia, y eso es muy legítimo. Pero Juan 20 nos dice que Jesús no solo busca fidelidad, Él quiere que pasemos de ser fieles a estar llenos de fe, donde no se trata solo de nuestro sacrificio y lealtad, sino de la fe en su capacidad, en su poder y en lo que Él está haciendo. Para pasar de ser fieles a estar llenos de fe, por supuesto, manteniéndose honrados y leales, pero viviendo y liderando en una dimensión de fe, tienes que pelear una batalla. No puedes simplemente tolerar la duda. María, Juan, Tomás, todos tenían una relación con Jesús, pero tuvieron que pelear esa batalla. Tuvieron que pasar de ser simplemente fieles a estar llenos de fe. Y pelear la batalla tiene que ver con tu corazón, como María recibiendo una revelación de Jesús. Tiene que ver con tu mente, como Juan recibiendo una revelación de la verdad y estudiándola. Y tiene que ver con tu voluntad, como Tomás, presentándose. ¿En qué área estás luchando con la duda? Debes saber que Jesús quiere llevarte a un lugar de fe. Él quiere elevar tu fe. Si eres como María, tu oración es, Jesús, muéstrate a mí. Si eres como Juan y estás dudando, estudia la palabra. Conoce la realidad del reino y lo que dice. Si eres como Tomás y hay tanto peso personal en esto que necesitas circunstancias naturales, simplemente preséntate. Sea lo que sea que Él te esté pidiendo que hagas, pide el valor para presentarte y ten la seguridad de que Él te encontrará en ese punto. La fe es una lucha, pero tenemos al Señor de nuestro lado y vencemos la duda. Y crecemos en esta fe, y Dios obra de manera gloriosa a través de nosotros. Pelea la buena batalla de la fe y verás al Señor elevar tu fe.